Hola butaqueros, bienvenidos a su espacio donde no somos expertos en nada y opinamos de todo. Hoy vamos a continuar hablando de los mundiales que he pasado apoyando a la selección argentina de fútbol desde México 86 hasta Qatar 2022. En el último programa al respecto recorrimos México 86 e Italia 90. Italia 90, el primer mundial que está aquí en mi mente. El mundial que siempre en la mente del ser humano tiende a ser muy positiva, querramos o no. Los recuerdos siempre tienden a hacer el favor de endulzarlo, dicho recuerdo. Y es que la primera experiencia mundialista terminó de la forma menos esperada, aún siendo un niño. Y es que fue la primera vez que tuve que llorar por este deporte, al ver al finalizar dicho mundial con las lágrimas de Maradona, sin Canilla en la cancha, con Ruggeri lesionado y Goicoechea siendo aquel gran parador de penales sin poder pararle el penal a Andreas Breme. Y es así como siendo un niño y en un país que no era tan futbolero, lo que quedaba era esperar el siguiente mundial. No había en ese momento, todavía para mi corta edad, el pensar en una liga, el pensar en renovaciones de selección, en quién sería el próximo técnico, eso no estaba en mi mente. Argentina tenía a Carlos Salvador Vilardo como técnico y si bien no voy a ahondar en detalles que no estaban en mi mente porque quiero hablarles justamente de lo que viví, pero sí es importante hacer variopintas observaciones, ya que en el trayecto entre el final del Mundial y USA 94 sucedieron cosas que fueron fomentando o estrechando mi relación con la selección argentina. Cosas carambolas, así como le mencioné que ese primer partido entre Argentina y Camerún, inaugural de Italia 90, y que trajeron el televisor a mi salón, por casualidad de la vida, se dio que las dos finales de la Copa América, que fue en Chile 91 y Ecuador 93, pude verlas por casualidad de la vida. En ambas por situaciones casuales. Y fue como así pude ver ese último partido entre Argentina y Colombia, en el cual yo no sabía cómo se había desarrollado, yo no tenía ni idea de la trayectoria de la selección como tal, pero pude ver el final. Y era ver los colores de la selección argentina, la albiceleste, disputando un partido decisivo. En ese caso fue contra la Colombia del Pío Valderrama, de Higuita, que también estuvo en Italia 90. En su momento, y disculpen que retrotraiga de nuevo a Italia 90, pero es que fue un mundial muy icónico. Estaba la figura de Higuita para ese mundial. Y es como entonces en la final de la Copa América, que no era final como tal, sino era una especie de liguilla. Sí, por supuesto, había que ganar el partido, pero no era un partido decisivo como tal en ese momento. Batistuta mete un gol y allí es donde, por primera vez, porque en realidad nunca lo había escuchado ni lo había visto, veo a Batistuta, el cual fue luego, adelanto, mi jugador favorito. Es el jugador de mi vida. Batistuta, jamás puedo decir que es el mejor de todos. Es allí donde hay que tratar de ser objetivo y donde más adelante vamos a hablar de estos temas. Pero una cosa es, ¿cuál es tu jugador favorito y quién es el mejor de todos? En este caso, Batistuta fue ese jugador que me transmitió cosas que por supuesto Diego, que por supuesto luego Messi puede transmitirla, pero era un plus, era ver a alguien que te emocionaba por X características. Entonces, veo a Argentina campeón de América. Eso era una emoción. Luego pasamos a la final de Ecuador 93. Ahí chocamos contra México, el México de Hugo Sánchez. Y de nuevo, ¿quién aparece en la final? Gabriel Omar Batistuta, metiendo dos golazos. De nuevo veo al Bati. Repito, acá no era, y como yo tampoco era un gran seguidor, seguramente algún partido pasaron, algún amistoso X, pero yo no los presenciaba, no los veía, no, en ningún caso estaba pendiente de buscarlos. Pero sin ninguna duda llegaba, llegaban las noticias de que Maradona volvía a la selección.
Por supuesto que siendo un niño y trayéndolo un poco en un paralelismo exagerado, pero es esa mente del niño. La primera vez que vi Batman en el cine de Michael Keaton, yo le preguntaba a mi mamá, ¿y dónde está Robin? ¿Por qué? Porque evidentemente uno creció con el Batman de Adam West y existía Robin. Aquí no aparecía. Evidentemente, cuando vi la Copa América del 91 y luego la del 93, yo me preguntaba, ¿y dónde está Maradona? No había internet. No había la posibilidad de estar buscando, de googlear. No existía. Pero tenía esa duda. Bueno, no voy a ahondar en ello. Los que estamos muy metidos en el mundo del fútbol sabemos qué estaba pasando. Pero sucedió algo inexplicable. Colombia nos gana 5-0 en el Monumental y complica la clasificación de Argentina, la cual hace que la gente grite por Maradona y el Coco Basile, el nuevo técnico de la selección argentina, lo convoca. Se consigue el boleto jugando un doble partido ida y vuelta con Australia. Ese partido no fue televisado, se vio el resultado luego, lo veía en prensa, y es así como nos invade la fiebre mundialista. Se va a hacer el mundial en Estados Unidos, en USA 94. Y aun cuando la selección argentina tuvo esta dificultad para la clasificación, seguía siendo una gran favorita, porque venía de ser el campeón de América en 2 ocasiones, había ganado la Copa Artemio Franchi, que enfrentaba al campeón de Europa y al campeón de América. Se la ganamos a Dinamarca, a la gran Dinamarca del gran danés, de Peter Schmeichel, de Brian Laudrup. En esta ocasión no participó Michael Laudrup, pero era esa gran selección. Había ganado todas las copas posibles, la Copa Quirín, la Copa Rey Fat, que luego derivó en la Copa FIFA Confederaciones. Argentina tenía un récord de 33 partidos invictos antes de caer con Colombia. Era una gran selección y por supuesto ahora tenía el adicional de el más grande de todos, Diego Armando Maradona. Esta selección la tengo aquí de memoria, de memoria. Caigo de nuevo un poco en lo que es el niño, en el que no leía noticias, el que no estaba tan al tanto, y por supuesto que lo primero que vi de la selección fue aquel juego en Boston, sintonizado en Radio Caracas Televisión. No me gustaba ver, o me gustaba verlo en Venevisión, los colores eran como muy chillones, me gustaba verlo en Radio Caracas. Recuerdo aquel partido donde llovía y Argentina debutaba con esta camisa, que particularmente me parece por lo menos el top 3 de las camisas de las selecciones mundialistas de todos los tiempos, de todas las selecciones, no solamente de Argentina. Y es como la selección debuta, repito, sin yo tener en cuenta por qué no estaba en el arco Sergio Goycochea. Él estaba convocado, pero no era el titular, era Islas. Teníamos en la saga al Cabezón Ruggeri, a Fernando Cáceres, Boquita Sensini y el Flaco Chamot. En el medio campo, Fernando Redondo, el Cholo Simeone y adelante 4 delanteros, 4 jugadores. Abel Eduardo Balbo, Claudio Canilla, Diego Maradona y Gabriel Omar Batistuta. Un trabuco, señores, un trabuco. Esta selección no perdía con nadie. Era imposible que esta selección no llegase por lo menos a la final del campeonato del mundo. No podían detenerlo. 3 golazos de Gabriel Omar. El primer balonazo al ángulo que yo veía del Bati en un mundial. Claro, metió un gol previo, comenzando el partido, creo que como a los 3 minutos. Increíble, pero el segundo tanto fue increíble. Un desborde de Chamok por el lado izquierdo, por la banda izquierda. Se la da al Bati. Chamok esperaba la pared, pero Bati no regresaba a pared. Bati la clavó en un ángulo. Luego Diego metió un golazo, el cual fue el mejor gol de USA 94 sin ninguna duda. Pared con Canilla, Redondo, Diego y la clava en un ángulo. Y grita a la cámara. Ese grito es inolvidable. Estaba vivo, estaba de regreso el más grande. Y la clavó en un ángulo y el equipo desbordaba de alegría. 4-0 a Grecia. Era imbatible, indetenible el equipo. Si bien parecía que Grecia no era la medida para un equipo como tal,
Luego nos enfrentamos a Nigeria, que sí podía ser mella en el equipo y repitió el Coco Basile la alineación tal cual como se las mencioné. Islas en el arco, en la saga el Cabezón Ruggeri con Fernando Cáceres, Boquita Sensini por el lateral derecho y por el lateral izquierdo el Flaco Chamoc, Redondo en la mitad de la cancha con el número 5, el Cholo Simeone con el número 14, Diego Maradona con el 10, Abel Eduardo Balbo con el 19, Claudio Canilla con el 7 y Gabriel Omar Batistuta con el 9. Es así como Nigeria, por un despiste, se adelanta. Porque ¿qué sucede? Siempre lo dice Ruggeri. Eran nada más 4 atrás. Todos los demás atacaban. Y hubo un despiste en la saga. Gol de Nigeria. Pero el equipo tenía con qué responder. El equipo era fuerte. El equipo dominaba la pelota. Era cuando el equipo se activaba, la pelota parecía un flipper. Eran indetenibles. Y fue como pudo, en un tiro libre, Diego la toca, patea a Gabriel Omar Batistuta y el arquero no puede retener la bola y Canilla la clava en el ángulo, 1-1. Luego Canilla se aviva también con un Diego que los manda a todos a dormir, se la pasa y Canilla la clava en un ángulo, 2-1. Remontada y Nigeria no pudo hacer nada. Una Nigeria que venía exultante, porque Nigeria ya había ganado partidos previos también. Diego se exigió al máximo. Diego no salió en esta ocasión como salió contra Grecia, finalizando el partido porque el equipo necesitaba que él tuviese la pelota y así lo hizo. Se exigió, le dieron leñas por todos lados, pero el hombre aguantó. Lamentablemente, no voy a entrar en más detalles como, por ejemplo, también pudimos entrar en Italia 90 por haberles dicho lo que he leído y tanto lo que uno ha escuchado de lo que realmente pasó. Ya no es caernos a coba ni decir, bueno, es que este es el fanático y quería que su equipo ganara y por eso busca fantasmas. No, no son fantasmas, son realidades. Se tergiversaron cosas. Es fácil sembrarle situaciones a quien tiene mala fama. Y es por eso que fue muy sencillo decir que Diego había consumido algún tipo de sustancias para rendir más en la cancha. Puede ser que sí, puede ser que no. Un error en las pastillas que tomó, como lo dice algún médico, pero es que el problema no queda allí. El problema es que se hicieron pruebas, se hicieron contraanálisis, que sus parámetros y las reglas no cumplían como tal para poder suspender a un jugador. Y es que no solamente me quiero quedar en eso, sí quiero hacer un poco reseña histórica, porque vamos a suponer que sí. De hecho, el mismo Diego en su momento dijo, bueno, lo que pudo pasar fue que el Rapid Fat que estaba tomando para adelgazar, el que vendía en Estados Unidos tenía un componente adicional que era la que contenía efedrina. Ok, efedrina. Bueno, resulta que en México 86, Calderón, de la selección española, fue dado positivo con la misma sustancia. ¿Y ustedes saben cuál fue la sanción a Calderón? Un partido. Se perdió un partido del Mundial. ¿Por qué a Diego lo suspenden 15 meses? Porque él tenía que cobrar siendo restos de efedrina que se consiguieron. Era muy evidente. Era muy evidente. Avalanche ya se iba de la FIFA, le quedaba muy poco, le quedaba un solo mundial más y no podía sacar nunca a su selección campeón del mundo desde México 70 que había quedado campeón y desde que él asumió la FIFA nunca había podido hacerlo. Brasil tenía que quedar campeón de todas. Es así de sencillo. Entonces, Diego sale del mundial. Recuerdo claramente viendo el partido contra Bulgaria. Nos ganan 2-0 malamente. Ya el equipo se empieza a desarmar un poco, ya que Canilla tiene un problema en el pie. Se cambia toda la formación como tal, porque entonces entra el Burrito Ortega, entra Leo Rodríguez y ya el equipo no
no rinde como tal. Fue un golpe anímico tremendo. Vamos a octavos y tienen que cambiar todo el itinerario porque tienen que ir a otra ciudad. Y sí recuerdo claramente cuando venía ese partido y Diego estaba sentado con la Claudia viéndolo como tal, con unos lentes negros. Y fue doloroso, fue muy doloroso verlo y ver cómo el equipo daba señales de querer resucitar. Se perdieron muchas ocasiones. El Cholo Simeone muchas veces lo dice, que de 10 partidos, uno ganaba a Rumanía y ganó ese. Salieron jugadas increíbles y qué lástima. Siempre me voy a lamentar, pero siempre me voy a lamentar de que en este mundial tenían que darse muchos encuentros, pero buenos, muy buenos, porque Argentina tenía que encontrarse con esa Rumanía, seguramente, puede ser, pero era emocionante porque era el de igual que Italia 90, pero aquí en mejores condiciones ambas. Un Gika Hagi, que era el Maradona de los Cárpatos, ya más consolidado, y enfrentarse a Diego. O con Roberto Baggio, el Maradona de los italianos, contra Argentina y con Diego. Hubiese sido excepcional. Una final contra Italia o una final contra Brasil, como se suponía que iba a ser. Entonces era enfrentar a un Romario. Pero no. De hecho, una vez Romario lo dijo, cuando supimos que Diego estaba fuera del Mundial, todos celebramos. Por algo celebraron. Y es así como, lamentablemente, fue una frustración tremenda quedar ese 3-2 contra Rumanía y tener que simplemente esperar a otro mundial.